Hablamos de los niños de 0 a 16 años que tienen daño cerebral adquirido. Es un tema que llegó al Parlamento el pasado 9 de enero. Le escuchamos en el Parlamento a la presidenta de la asociación Hiru Hamabi, Yolanda Fonseca. Vean. Si te aíslas es porque quieres. Vuelve a escuchar la vida. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. De un niño que se cae de una bicicleta, que si tiene 16 años, pasaría con un traumatismo craneoencefálico, pasaría directamente a la clínica Ubarmin a seguir los tratamientos de neurorehabilitación. Sin embargo, si tuviera 10, 12, 14, es decir, que no llegara a 16 años, quedaría excluido. Tendría que esperar a los 16 años. Esto creemos que no es justo. Esas eran las palabras de Yolanda Fonseca en el Parlamento de Navarra. Ahora Yolanda Fonseca viene acompañada por María Ayesa y por Javier Tirapu. ¿Qué tal, Yolanda? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, presidenta de Hiru Hamabi. María Ayesa, que eres trabajadora social, ¿verdad? Bueno, de Hiru Hamabi, ¿qué tal estás? Bienvenida. Gracias. Y Javier Tirapu, que es habitual colaborador en nuestro programa y neuropsicólogo que también colabora con esta asociación. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Gracias. Bueno, vamos a hablar del daño cerebral adquirido. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué dolencia? ¿Cuándo puede suceder esto? Sí, bien. El daño cerebral adquirido por consenso internacional se define por lo que han definido la Vermont Division en Estados Unidos, ¿no? Han llegado a un consenso para definir qué es un daño cerebral adquirido. Y han llegado a la conclusión, a esta definición. El daño cerebral adquirido es un daño que se produce, por su propio nombre indica, en las estructuras del cerebro, ¿no? Que tiene que ser de naturaleza no degenerativa, es decir, las enfermedades degenerativas no serían daño cerebral adquirido, por ejemplo, las demencias no son enfermedades degenerativas. Sí. Y de naturaleza no congénita, es decir, que no sean por alteraciones en los genes, ¿no? Estas malformaciones genéticas de nacimiento, sí. ¿No? O sea, que tiene que ser de naturaleza no congénita ni degenerativa. Todas las demás serían daño cerebral adquirido, ¿no? Y que producen, ¿no? Cuando se producen, se produce una alteración del nivel de la conciencia. Es decir, normalmente el sujeto en ese momento pierde la conciencia. Puede perder durante unas horas, durante unos días, incluso durante meses, a veces años, ¿no? Y una vez que despierta del nivel y adquiere el nivel de conciencia, despierta del coma, se presentan una serie de secuelas, normalmente motóricas, físicas, cognitivas llamamos a las funciones del cerebro, pues el lenguaje, la atención, la memoria, la percepción visual, por todos los sentidos, ¿no? La capacidad para esto que está de moda, que hemos comentado en algún programa, de la inteligencia ejecutiva, todas estas funciones se verían, algunas de ellas, no todas, depende de dónde esté la lesión y de otros factores donde esté localizada, se produciría una afectación, como hemos dicho, motora o física, cognitiva, que afectaría algunas de estas funciones, ¿no? Alteraciones conductuales y alteraciones emocionales. Con esto también quiere decir que algunos niños con daño cerebral, ¿no? Las alteraciones de conducta que presentan a veces, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Y tienen daño cerebral, muchas veces se atribuye, ¿no? A que los niños pues tienen pues una mala conducta sin más, sí. ¿No? Producto pues de la educación o de que... Pero los niños con daño cerebral, muchos de ellos, ¿no? Por la sensibilidad que tiene la zona del cerebro que regula la conducta, ¿no? A ser dañada, muchas de las alteraciones de conducta que presentan son fruto del propio daño cerebral. Y alteraciones en la regulación de sus emociones también pueden ser debidas al daño cerebral. Bueno, esa es la situación, pero ¿qué os lleva realmente, Yolanda, al Parlamento de Navarra a explicar la situación, la forma de abordar bueno, pues la rehabilitación de estas personas? Y hablamos principalmente de niños con edades comprendidas entre 0 y 16 años, ¿no? Sí. ¿Cuál es realmente el objetivo y vuestra presencia? ¿A qué se debió? ¿Cuál es vuestra principal petición ahora mismo? Nuestra principal petición en este momento es pedir un modelo de atención especializado. Sabemos y lo tenemos constatado que existe un modelo publicado por el INSERSO que
que lo que habla es de que la mayoría de los centros proporcionan unos servicios de neurorehabilitación. Habla de diferentes tipos de especialistas. El principio de la neurorehabilitación empezaría con una valoración neuropsicológica de la persona y estaría coordinado con un equipo multidisciplinar y sería el que le hace todo el seguimiento a la persona. En estos momentos, según los documentos del Inserso, en ningún momento excluyen a los menores de 16 años, pero la situación actual es que se está excluyendo. Entonces, bueno, hay cierta desprotección entonces para los niños que tienen esta edad, esta dolencia y la necesidad de que sean rehabilitados, ¿no? Si bien es cierto que cuando creemos que hay una madre de la asociación que dice que es el fracaso del éxito, ¿no? O sea, sabemos que la sanidad pública cada vez es mejor, o sea, la sanidad en general va habiendo avances, se salva la vida de las personas, la vida de los niños, pero una vez que pasas la fase aguda es cuando nos encontramos todas las carencias. Sí que es verdad que tenemos una rehabilitación física y un seguimiento por parte de neurólogos, pero queda escaso, y eso conlleva a que las familias empiecen un peregrinar por diferentes profesionales, normalmente de forma, la mayoría de los casos de forma privada, cosa que como comentaba también en la comparecencia, pues si estuviera creado el equipo multidisciplinar, ¿no? Sí. Pues el servicio de atención especializado, ¿no? Como existen adultos, pues no pasaría eso. Claro, en este caso los menores parecen discriminados frente a los adultos, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que haya un cambio en esta materia, que haya un protocolo diferente, un diagnóstico, un seguimiento y una rehabilitación clara para los más pequeños? ¿Qué pasos vais a dar, además de esta presencia, ¿no?, en la Cámara, María? Bueno, nosotros durante este transcurso que lleva la asociación en marcha, que este es un año, la parte que me toca un poco como trabajadora social, de momento nos hemos centrado en llevar a cabo un servicio de información y orientación a las familias, ¿no? A veces ese peregrinar, ¿no?, esa desorientación o falta de información, pues les lleva a que cada familia vayan de forma individual buscando los recursos. Entonces, por lo menos el asociarnos tiene esa idea, ¿no?, el decir, pues que haya un lugar de referencia para estos menores y que puedan, pues de alguna manera, nosotros podamos informarles y explicarles pues qué recursos podrían tener hasta el momento, ¿no? Una vez que esté la fase aguda pues superada. Entonces lo que hacemos es recibir a las familias, informarles, echarles una mano en lo que se refiere a temas de ayudas a la dependencia, o el certificado de discapacidad, o temas ya de nivel escolar, dirigirles un poco, ¿no? También. Claro. Javier, ¿y qué posibilidades hay de mejora claramente, ¿no?, con un tratamiento para estos niños? ¿Cómo se pueden recuperar las habilidades cognitivas, de comunicación? ¿Cómo son los tratamientos para quienes tienen daño cerebral adquirido? Sí, muchas. Realmente, digamos que los protocolos a seguir deberían ser los siguientes. El primero, es evidente que los pacientes son vistos primero por los neuropediatras, ¿no? Y entonces, pues ellos valoran las secuelas neurológicas que tiene el paciente y ellos mismos en sus informes suelen poner explícitamente paciente, ¿no?, que sería conveniente llevar a cabo una evaluación neuropsicológica para valorar los déficits cognitivos. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Pues esto, ¿no?, hacer una buena evaluación neuropsicológica, ¿no?, con pruebas ad hoc, ¿no?, pruebas que son para niños, ¿no?, y que ya están muy bien contrastadas y que valoran todas las funciones cerebrales una por una, y entonces lo que hace es un mapa del cerebro para saber qué funciones están conservadas y qué funciones están afectadas, ¿no? Un perfil, ¿no?, entonces, ¿no?, muy claro de qué pasa en este cerebro, ¿no?, y qué se ha lesionado y qué funciones están afectadas por la lesión. A partir de esa evaluación, en la cual es muy importante que esta evaluación esté en manos de profesionales expertos. Quiero decir que muchas veces hay profesionales que se compran test, los pasan, pero no saben interpretarlos bien, ¿no?
es muy importante entonces el corpus de conocimiento y el rigor científico que tenga el profesional que pasa test. Esto lo diré en todos los sitios. Es decir, ¿no? Hay que, para pasar test neuropsicológicos hay que saber neuropsicología primero. Es una obviedad, pero no siempre se hace esto así. Y derivado de una buena exploración neuropsicológica y de este mapeo, ¿no?, de cómo está el cerebro y qué zonas están afectadas y qué zonas están conservadas, lo que intentaremos es diseñar programas de rehabilitación para intentar, ¿no?, reorganizar a todo el cerebro para que minimice el impacto del daño cerebral en las zonas afectadas. Por ejemplo, imaginemos que un niño, que esto le conté a Yolanda el primer día, y me dijo, le puse como ejemplo y me dijo, mira, pues eso le pasaba a mi hijo y nadie me lo había explicado, ¿te acuerdas? Llevo 7 años. Tiene 7 años. Los niños que tengan una lesión en la zona temporal izquierda, encima de la oreja izquierda, ahí está el lenguaje. Entonces, no hablan. Entonces, a base de ejercicios de neurorehabilitación específicos para el lenguaje, para lo cual hay que saber hacerlos, ¿no?, ¿qué se hace? Conseguir que los niños hablen. Pero cuando vemos en neuroimagen que los niños hablan, ¿no?, y empiezan a hablar cada vez mejor, ¿qué es lo más curioso? Que empiezan a hablar con la zona parietal derecha, están hablando, con esta zona de aquí atrás. O sea, se han llevado el lenguaje de aquí a aquí. La mayoría de la gente, muchas veces casi no sé si es por sabiduría popular o por lo que les dicen a veces los médicos, piensan que las neuronas alrededor de la región lesionada adquirirán la función de la región lesionada, pero no. La función tiende a irse al otro hemisferio, aquí. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo curioso? Que el cerebro, evidentemente, es muy plástico y a esas edades tiene mucha plasticidad cerebral, mucha capacidad de reorganizarse. El cerebro tiene mucha capacidad de reorganización hasta los 23 años. Ahí se empiezan a cerrar las ventanas de la plasticidad cerebral. Si cogemos cerebros de estos niños así, tenemos cerebros muy dinámicos, muy plásticos y con mucha capacidad de reorganizar. Claro. Pero pese a todo, la curiosidad que quería comentarte es que estos niños, ahora que están hablando con esta zona del cerebro, ¿no?, y Yolanda me comentaba, pues le pasa eso a mi hijo. ¿Qué pasa? Que empiezan a dibujar peor. ¿Sabéis qué hacemos las neuronas de aquí normalmente? Dibujan. Y ahora que están vendiendo el dibujar al lenguaje, ¿no? En vez de dedicarse a dibujar, estas neuronas ahora se dedican a hablar. Pero si yo te diera a elegir a ti como persona, ¿qué es lo que le damos a elegir al cerebro? ¿Tú qué prefieres, hablar o captar la tridimensionalidad en un dibujo? ¿Qué elegirías? Pues yo hablar, sin duda. Pues el cerebro elige hablar. Claro. Entonces esto tiene implicaciones, por ejemplo, para la educación muy importantes, ¿no? Porque si el niño sabemos que está intentando hablar con estas neuronas y le estamos intentar meter la tridimensionalidad, no estaremos interfiriendo en que las neuronas vayan más rápido conectándose. Pues a lo mejor hay que dejarles que dejen de dibujar y que hablen. Así es, bueno, muy interesante, ¿no, Yolanda? ¿Cómo es el día a día, ¿no?, con un niño con esta dolencia? ¿Cuáles son las principales dificultades? Bueno, pues dificultades son muy variadas. Las familias nos enfrentamos a dificultades. Yo siempre digo que las secuelas de estos niños pueden ser de 0 a 100. Entonces, depende del caso, depende del niño, depende de todo. Claro. Alrededor de 30 niños están afectados por esta dolencia, María. Eso es un estudio que a través de educación y así nos informaron, que alrededor de 28 o 30 niños estaban escolarizados con daño cerebral adquirido. En la asociación de momento están 10 familias con menores de entre 2 y 10 años. Bueno, nos quedamos con este planteamiento que hacéis en pro de estos niños que tienen esta situación complicada y también cómo pueden mejorar si realmente se aplican los protocolos adecuados, tal y como nos ha explicado, con ejemplos claros además, el neuropsicólogo Javier Tirapú. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, que haya suerte en este peregrinar y se consiga algún paso más, ¿no? Muchísimas gracias. Abrimos así nuestro programa con este tema dedicado a la salud. Hacemos una breve pausa y abrimos nuestra mesa de debate con diversos temas de actualidad. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar.